He dividido un poquitín esta presentación en 3 ejes. Como habéis podido ver antes, aquí tenía lo de Bizigarri, Bidegarri y Bidezkoa. Es casualidad, pero es el BBB, ¿vale? Es lo que he dicho de vivible, viable y sobre todo equitativo, ¿no? Y vamos a dividir esta sesión, ¿no? En 3 partes. La primera de ellas es EP Laburrean, en el corto plazo, que es lo que hay pensado para Leioa, que esto más o menos está ya definido. EP Ertainean, en el medio plazo, que es lo que hay, y después a futuro. Como podéis ver, en el EP Laburrean, pues hay 5 proyectos importantes, ¿no? Está Baranderán, Barría, está la Miaco Bulevarra, está el Parque de la Salud de Leyunti, el Frontón de San Bartolomé y, como no, el Polideportivo de Torresolo. Y un proyecto múltiple también, múltiple porque tiene varias aristas, ¿no? Que es el de Pinueta. Empezamos con el primero, que es José Miguel de Baranderán, Barría. Ya se puede ver un poco la estructura, ya hemos llegado ya a la cima y esperemos que dentro de, pues si no es para el curso que viene, para el siguiente ya esté ya en funcionamiento. Estamos hablando de un instituto que va a tener 5 líneas de BH de la ESO y 5 de bachiller, en el que el gobierno vasco ha invertido más de 20 millones de euros y en el que además de ofrecernos un instituto nuevo unificado en el centro de Leioa, pues también nos va a posibilitar el ampliar el patio que a día de hoy tiene la Ikastola Altzaga. Como veis, he puesto alguna otra infografía. Va a ser una chulada, por lo menos las infografías quedan y ahora ya solo nos queda que de ahí salgan unos muy buenos estudiantes. Porque serán el futuro de Leioa también. A ver si va. El siguiente. Pasamos al segundo, ¿no? Que es el Boulevard del Amiaco. Estamos hablando de un nuevo bulevar similar al que tenemos en Sabino Arana, en la zona de Udondo, llamado Boulevard de Udondo, pero es la calle Sabino Arana, ¿vale? En el que va a haber 5 bloques, 180 viviendas, de las cuales 75 van a ser 72, perdón, van a ser de protección social y en la que vamos a tener la posibilidad de tener un edificio de 2.500 metros cuadrados público. Estamos hablando de una zona, como podéis ver, que sinceramente para mí va a ser un cambio radical de Leioa. La urbanización empieza ya, va a empezar en breve y el bulevar seguramente pues para el 2027, a principios del 2027 estará hecho. Me he permitido el lujo de poneros un vídeo que es un vídeo promocional de esas viviendas. Hay un bloque que ya está vendido completamente, ¿no? Pero para que veamos que verdaderamente, aunque muchos se nieguen a decir que la mía con Chopueta no ha evolucionado, para que veamos con qué nos compara ese vídeo, ¿no? Que es con algo que hace pues igual 40 años o no tantos, ¿no? Cuando Carmelo y Eneco estaban en el ayuntamiento, hicieron el famoso Perry del Amiaco, pues yo creo que ni se soñaba con esto, ¿no? Pero para que os fijéis, pues bueno, nos comparan con Las Arenas. Incluso me atrevería a decir que mejoramos a Las Arenas porque tenemos mejor zona peatonal o vamos a tener mejor zona peatonal, ¿no? Y sinceramente, pues bueno, viene a decir lo que decíamos antes, ¿no? Y yo siempre digo, a mí me toca ahora y me está tocando recoger mucho de lo sembrado, ¿no? Y muchas veces es injusto. Porque claro, yo recojo ahora el bulevar, que yo creo que está quedando más que bien, pero es un trabajo de hace muchos años, de muchas corporaciones que han ido pasando por este ayuntamiento y este es otro ejemplo de ello, ¿no?
Sinceramente, bueno, podéis ver cómo va a quedar, qué es lo que va a ser, qué es lo que es hoy, qué es lo que está a la izquierda, ¿no? Y lo que va a ser a la derecha, con un bulevar impresionante, donde antes estaba, pues bueno, fábricas ya en desuso y demás, sin más. Y pasamos al tercero de los puntos, ¿no? De los diferentes proyectos que habíamos dicho, de los 5 proyectos, que es Pinueta. Y en Pinueta, como decíamos, eran varias las cuestiones que queríamos tratar, ¿no? La primera de ellas va a ser algo que va a ser bastante rápido, esperemos que a lo largo del año que viene, que es la subida de Gaztelubide. Es una, es una subida que verdaderamente tiene pues mucho tránsito. Hay muchos colegios arriba. Tenemos la Ikastola Betico, tenemos el colegio Artacha Pinueta, tenemos también el colegio Gaztelueta y la verdad que es una zona que tiene muchísimo tráfico. Se va a regular, se va a hacer, pues no tenemos infografías de esto, pero bueno, esta es la rotonda que quedaría al lado del colegio o de Icastola, ¿no? De Icastola Betico y Colegio Artaza, con la entrada también a Gaztelueta. Y bueno, pues se van a hacer aceras que van a cumplir normativa, van a tener 2 metros, se va a hacer bidegorri. Para eso se van a tirar las viviendas que están nada más empezar a subir a la derecha, al lado del parking, que están fuera de ordenación. Esas se tiran y habrá que realojar a esas personas, que es la parte pues bueno, más complicada, aunque sinceramente los que viven allí, ellos y ellas, están deseando que los hagamos porque están viviendo en unas condiciones bastante complejas. Y después diferentes proyectos de Pinueta, ¿no? Aquí aparecen diferentes fases por colores, ¿no? Que el amarillo es a más largo plazo, pero los otros van a ser a más corto plazo. Estamos hablando de un barrio complejo, de un barrio que hay muchas personas, de un barrio que para hacer algo hay que quitar plazas de aparcamiento, lo cual es muy complicado. Y vamos a empezar con la Plaza Cervantes. Y la Plaza Cervantes, pues vamos a hacer una inversión el año que viene de 1,8 millones de euros para arreglar lo que es todo Maiatxaren-Bata, ampliar las aceras, mejorar esa zona y sobre todo mejorar lo que es la plaza la Plaza Cervantes, ¿no? A posteriori irá, y aquí lo veis en la imagen, en la izquierda del todo, pues el ascensor también que va a unir con la zona de arriba pues el colegio de Artacha Pinueta, Ikastola Betico y demás, lo cual va a ser un avance importante, sobre todo en la accesibilidad. Pero no nos quedamos aquí en Pinueta y también en este corto plazo, pues bueno, afrontamos otro tipo de peatonalizaciones como la plaza de Orise, la plaza de Sao, ¿no? Y ahí en la derecha tenéis uno de los, no sé si es la calle Suberoa o la calle Lapurdi, una de esas dos, que también, bueno, están pensando en arreglar lo que son los garajes y aprovechando eso también queremos, pues, que el peatón, ¿no? Pueda ganar espacio en ese barrio que es tan complejo. Y ya pasamos a otra parte, que ahora venimos aquí encima del Esalde, ¿no? Que es Leyunti, el parque de Leyunti. Aquí es un parque que a día de hoy está verde, tenemos un caserío, el caserío de Leyunti que tenemos ahí también, que en su caso pues tendremos que sacar alguna concesión, ¿no? Administrativa, pues para la gestión de ese, de ese caserío, porque lo queremos poner en valor, porque es algo que también muchas veces se nos ha criticado, ¿no? Que estamos eliminando la historia de Leioa. Los que habéis venido a charlas anteriores sabéis los caseríos que había hace pues 2 siglos y los que hay ahora prácticamente son los mismos. Creo que son muy poquitos los que han desaparecido. Creo que alguno en Akeche, que lo han dejado caer, y poquito más. Los demás se han ido, además la mayoría de ellos se han ido haciendo públicos y renovando. Y ahí tenemos, pues bueno, va a ser el Parque de la Salud,
en el que pues habrá parkour, punt track, calistenia, que para los que no igual sepáis qué es, pues bueno, son cosas que ahora los jóvenes y las jóvenes pues se lleva mucho, ¿no? Que es una manera de hacer deporte de una manera pues con bicicletas o saltando o haciendo con barras como en los gimnasios, ¿no? Pero que verdaderamente pues está muy, muy de moda. Y también, y me gustaría recalcarlo, vamos a hacer un reloj solar en esa zona. Un reloj solar que además es diseñado por un vecino, por un antiguo profesor de la universidad, que está jubilado ahora, que vive en Aldecuane y que nos ha hecho una propuesta, y verdaderamente es una propuesta que creemos que es chula y que va a terminar de cerrar lo que es ese Parque de la Salud, ¿no? Estamos hablando de la zona deportiva, estamos hablando de una inversión que será más o menos de 2 millones de euros. Y como podéis ver aquí, pues en la siguiente imagen, pues bueno, ahí tenéis la bicicleta, es lo que es el punt track, arriba del todo es lo que es la calistenia y lo otro, los bloques de hormigón, esos que andan dando ahí saltos y vueltas, pues bueno, ese es el parkour que ahora se ha puesto tan de moda. Y pasamos también a lo que va a ser una realidad en muy corto plazo, porque si no es a final de este mes, a principios del que viene, pues ya se está haciendo de hecho el replanteo, si no me equivoco, ¿no, Miquel? Anda por ahí. Se está haciendo el replanteo de la obra ya, porque ya está adjudicada, ¿no? Y vamos a hacer este frontón en la zona de San Bartolomé. Un frontón cubierto, aunque por un lateral va a estar abierto, que irá también con un parque alrededor. Estamos hablando de una inversión de 1,8 millones de euros y que será una realidad, pues que esperemos que para el curso que viene pues ya esté para poder echar ahí un tornillo de palas. Y con esto llegamos al último punto, que es en el corto plazo, ¿no? Al último, que es el polideportivo de, de Torresolo. Es una instalación que más de uno y de una de vosotras ya me la habéis dicho que es necesario, ¿no? Y yo creo que todos reconocemos que es necesario y que ya lo tenemos en nuestras manos, el proyecto ya lo tenemos en nuestras manos. Es verdad que se ha encarecido, lo que comentaba antes de la guerra de Ucrania, los diferentes, bueno, el tiempo que ha pasado, pues ha encarecido mucho los productos y los materiales, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que hacer y ahora mismo nos encontramos en el estudio de viabilidad económica, pues que nos dirá hasta qué punto nos podemos endeudar, qué parte del remanente que tenemos, que gracias al buen hacer también que ha habido de equipos de gobiernos anteriores, pues es importante, ¿no? Pues vamos a poder desarrollar esta infraestructura. Es un polideportivo, pues adecuado a las necesidades de Leioa. Le he dado para pasar la diapositiva y que vayáis viendo, en el que vamos a tener críticas, y no digo porque claro, estamos hablando de un polideportivo que va a costar 45 millones de euros de obra, hay que sumar el IVA y demás. Estamos intentando negociar pues diferentes vías con las administraciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué es necesario? Eh, en la última negociación, por ejemplo, que hemos tenido en el ayuntamiento, ¿no? De presupuestos, pues el primer partido de la oposición me decía que, claro, que es que vamos a gastar mucho en esto y no gastamos en hacer viviendas, hacer de promotores nosotros, ¿no? Y yo le decía, ya, pero es que no me habéis dicho qué queréis que quitemos de este polideportivo porque entendéis que no es necesario. Nosotros esto lo hemos hecho con toda la transparencia del mundo, nos hemos juntado con todos los clubes del municipio, hemos analizado las necesidades que tienen cada uno de los clubes deportivos de este municipio y con esto lo completamos. Es verdad que podíamos haber ido un poquitín más allá y haber cubierto incluso necesidades que tiene Vizcaya, que con esto alguna de ellas también cubrimos, ¿eh? Pero podríamos haber cubierto alguna más. Pero también es verdad que lo que no queríamos era hipotecarnos para que después viniera gente del resto de Vizcaya
hacer aquí algunas actividades y los clubes deportivos de Leioa no tuvieran instalaciones suficientes para ellos y ellas. Entonces, estamos hablando de un polideportivo potente, de un polideportivo en el que vamos a triplicar la lámina de agua que tenemos a día de hoy. Sí que es verdad que en diferentes formatos, ¿no? En el que pues vamos a tener también pues un frontón en condiciones, en el que vamos a tener una cancha deportiva también en condiciones y en la que vamos a tener un gimnasio, que hoy en día es una de las cosas más demandadas y en la que más lista de espera hay, pues también en condiciones, ¿no? Un proyecto ilusionante y esperemos que en breve pues, podamos dar esos primeros pasos para que esa primera piedra pues, pueda llegar en el 2026. Y ya una vez hecho esos 6 proyectos o 5 proyectos de corto, vamos al EP Ertaña, ¿no? Al periodo mediano. Ya me he perdido aquí las hojas, empiezo a hablar. A mí, si queréis, preguntarme, ¿eh? Porque... Y en este periodo Ertaña, o en este periodo medio, aquí ya empezamos a hablar de vivienda también. Estamos hablando, antes hemos hablado algo de vivienda en el corto, que es la Miaco, ¿no? Pero en este también hemos puesto muchos huevos en la cesta, ¿no? Para la vivienda. Y para esa vivienda, bueno, como podéis ver aquí, tenemos pues 6 proyectos importantes, yo creo, en los que la vivienda, pues sin duda, es algo importante. Y empezamos con el primero, que es VDN, un plan parcial que está aprobado. Estamos hablando de 286 viviendas. Estos datos, cogerlos con pinzas, porque estas viviendas son viviendas tipo que si se hacen más grandes, igual es alguna menos, si se hacen más pequeñas, pues igual es alguna más. ¿Vale? Pero sí que hay un dato que es clave, que es que el 75% de esas viviendas son de protección social. El 75%. VDN, como todos sabéis, bueno, es el entorno que hay debajo de la zona de Ascarcha, ¿vale? Ya están comercializando esas viviendas. De hecho, en el último inmobiliario que ha habido en el Euskalduna, han estado y ha habido infografías que han salido y vídeos que han ido saliendo. Estamos hablando de un entorno maravilloso. Estamos hablando de unas viviendas de una densidad, de unas alturas bastante limitadas. Y como decía, el 75% de protección social. Nos dicen, claro, es que es lo que marca la ley en suelos urbanizables. Digo, sí. Pero ¿por qué en otros municipios este tipo de suelos no se desarrolla? Hay Y en Leioa sí. decenas de suelos sin desarrollar. Ahí es la clave. Aquí sí. Y este es uno de ellos. Pero el siguiente es otro de ellos. Y estamos hablando de la Uvide. Estamos hablando de toda esa zona de la Uvide. Y encima yo creo que hemos ido mejorando ese diseño urbano y lo que antes pues era más, pues, había más puentes, había más historias, ¿no? Pues se va a convertir en algo, no hay infografías, ya lo siento, este es un plano, ¿no? De lo que veis ahí, en el que las viviendas van a ir aledañas a los viales ya, a la urbanización ya creada, ¿no? Y todo el centro, no solo lo verde que aparece ahí con el río, sino todo lo demás que está en blanco, va a ser público y va a ser un Pinusolo 2. Estamos hablando de algo más de 80.000 metros cuadrados de bosque, de parque, que habrá alguna senda, como aparece ahí, para unirnos con el parque de arriba de San Bartolomé. Y sin embargo, o sea, sin duda, volvemos y seguimos potenciando el urbanismo que se ha ido creando aquí en Leioa en los años que llevamos de democracia, que es unir barrios, que es crear vivienda, pero sobre todo es crear espacios públicos verdes para el uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas de Leioa. Y me atrevería a decir más, incluso de los que no son de Leioa, que nos miran muchas veces con mucha envidia.
Estamos hablando de una zona también, la UVIDE, de 452 viviendas, de las cuales también el 75% tiene algún tipo de protección social. Estamos hablando de 136 viviendas libres y 316 viviendas de protección social. Todo esto le sumamos el pulmón nuevo verde de más de 80.000 metros cuadrados. Yo creo que hay poco más que decir y desde luego pocos sitios en Euskadi, por no decir ninguno, está haciendo este tipo de desarrollos urbanísticos. Estábamos hablando el otro día, comentando, en un pueblo que gobierna Bildu, no de hace 4 días, sino que lleva ya gobernando unas cuantas legislaturas. Han desarrollado una zona bastante parecida a un proyecto que vamos a ver después en el largo plazo. Y la vivienda de protección social, y quiero investigar mucho más porque es que creo que no cumple ni normativa, llegaba al 20%. Estamos hablando de un 75% en Leioa. No en una, estamos hablando en dos planes parciales que acabamos de aprobar. Estamos hablando de cerca de 900 viviendas, de las cuales más de 600 son de protección social. Y pasamos al siguiente, que también es al medio plazo y que es la renovación del centro urbano. Como veis ahí, el centro urbano es diferente a lo que vemos hoy en día. Lo único parecido es de lo que se modifica es la escultura esa o el aterpe ese de... El atrio. El atrio. Eso es, el atrio del polideportivo, que es lo que, a poder ser, pues vamos a intentar mantener como eso es la caja metafísica. Caja metafísica. Eso es. Si le llamamos a Imanol Albizu, fijo que nos habla de ello. Estamos hablando de algo más de 300 viviendas, también que se desarrollarán ahí, 211 libres, 106 VPS. Eso puede modificar, ¿vale? Y estamos hablando de un parque de 9.000 metros cuadrados, que verdaderamente será el núcleo urbano de Leioa, ¿no? Ese núcleo que, desgraciadamente, yo creo que a día de hoy no tenemos, ¿no? Para este 2026, que viene, ¿no? Tenemos una partida presupuestaria para el desarrollo urbanístico de toda esta zona. Y esperemos que con eso pues, se empiece a mover lo que es toda esa zona, que yo creo que ahora que ya tenemos el instituto nuevo, que vamos a tener el instituto nuevo, ahora que vamos a tener el polideportivo nuevo, pues ya podemos descongestionar esa zona y sobre todo pues hacer esa nueva, ¿no?, urbanización en el centro. Y pasamos a otro de los proyectos que yo creo que en medio plazo tiene que ser importante. Y aquí sí que no tenemos ni infografía, de hecho hay 4 garabatos que es la plaza del Lehendakari Aguirre, ¿no? Lo que es más conocida, ¿no?, muchas veces por nosotros, la antigua Carbonera. ¿Y qué es lo que se pretende hacer aquí? Es lo que llevamos ya, yo creo que alguna legislatura ya poniendo en nuestros programas electorales. Pues bueno, por un lado, un parking público subterráneo. Por otro lado, una plaza, que verdaderamente el Lehendakari Aguirre tendrá una plaza como Dios manda y no un parking como tenemos ahora, ¿no? Y tercero, y no es menos importante, ¿no?, un edificio multidisciplinar, pues en el que podrá ir desde una residencia, ya sea de estudiantes, ya sea de ancianos, o por qué no, apartamentos dotacionales también, ¿no? Y otro tipo de locales, pues que puedan también dar un poco de músculo a esa zona, ¿no? Como puede ser, pues, locales destinados a ocio, a cultura o a otro tipo de cuestiones. Y pasamos ya al último, creo que es
a la última parte de este a medio plazo, que es la zona de la Dow Chemical. Y la zona de la Dow Chemical no digo a medio plazo todo, porque igual algo se puede alargar un poco más, ¿no? Pero sí que estamos nosotros interesados en hacernos, ahí se ve, un poquitín, no aparece mi esto, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver en la siguiente pantalla, ¿no? Vamos a ver con ese terreno, que es el antiguo Chancharrere, que es una de las zonas que más contaminada estaba, pero sí que es verdad, y hemos tenido esta semana misma también una conversación con los propietarios, ¿no? Lo que queremos es, sobre todo, que nos cedan ese terreno, esos 15.000 metros cuadrados que hay ahí, para poder hacer un parque también ahí importante, un parking, en el que en fiestas también podamos coyunturalmente hacer ahí actividades, ¿no? Y verdaderamente ganar y que no quede como está ahora, que ya se va viendo la hierba que va para arriba también y dentro de poco les tendremos que obligar a cortar y no se aprovecha por el municipio y entendemos que es importante, ¿no? Esto va a ir, con lo que hemos visto antes, ¿Tú has pues con jugado un... ahí? ¿Eh? ¿Tú has jugado ahí? Yo algún partidito sí. Yo no. No como club, ¿eh? Yo no. Yo no, Yo pero tengo con los pelo. amigos sí. Yo tengo pelo. Yo no. Y mira, Cachito sí que ha jugado y Igual. tampoco tiene. Igual, Igual. Javi, ¿tú jugaste Igual ahí? es- Sí, pues también. También. Ya, va a ser que. Va a ser que. Va a ser que. Vale, y eso irá también pues con un desarrollo urbanístico interior, ¿no? En el que, por ejemplo, pues se ve ahí carreteras interiores con rotondas que podremos venir del Eroski sin tener que dar toda la vuelta por la puñalada y demás, pues podremos venir por ahí internamente. Incluso podremos desviar tráfico que viene de la avanzada a día de hoy para que no pase cerca de Candela Zubieta, pues los podremos desviar por fuera, ¿no? Para que pues moleste a Leyoa lo menos posible. Sí, porque revolvieron la hostia, pero porque les convenía. Ahora están contentos. Ah, eso es. Y el último proyecto del medio, a medio plazo, ¿no? Es el proyecto de Dominicas, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que, como veis, no es nada invasivo de lo que muchos nos quieren hacer ver. Es poner en valor algo que a día de hoy está totalmente degradado. Y no solo poner en valor, sino que también crear pues más de 100 puestos de trabajo que encima por la ubicación pues y la modalidad de trabajo pues seguramente sean muchos y muchas de ellas pues vecinos y vecinas de Leioa. Y pasamos a largo plazo, ¿vale? Y aquí, como veis, hay 3 proyectos sobre todo. Bueno, después hay alguno más, ¿vale? Porque no he metido aquí, pero después hay otros 2 más que también los voy a comentar. Pero estos 3 son los más potolos, aunque no los más importantes, ¿no? Y el primero, para mí, es el proyectazo. Y es la dársena del Amiaco. Muy controvertido, porque algunos quieren hacernos ver lo que no es. Pero no ha venido hoy Javi, pero tengo unas fotos que hizo Javi Landeta, o sea, Javi Hacha. A ver si me pasa. Como tiene mucha calidad, tarda más. Y esto es lo que es la dársena al Amiaco. Eso era muy serio, antes y ahora. Algunos intentan vendernos que esto ha sido un humedal. Esto ha sido un arenal. Eso sí ha sido un arenal. Esto ha sido una playa. Esto en su día con Máximo Aguirre, cuando hizo la barra de fuera y demás, luego ya empezó a crear pues agricultura dentro, los caballos y demás. Pero esto es lo que es a día de hoy. Es verdad que hay un par de plantas, el Juncus no sé qué, y otra, pues que tiene una protección especial. Nadie sabe lo que son, pero bueno, tiene una protección especial. ¿Y qué En es? tu casa no la tienes. ¿Y qué es lo que...? Aquí sí que me gustaría poneros un poquitín en contexto, ¿no? De cómo se creó esto. Esto se creó, yo estaba en urbanismo todavía entonces, de concejal de urbanismo, y vino una empresa que había comprado Misa, Metales Ibérica,
Y lo que quería poner era una gasolinera, un juguetos y otro supermercado. Es lo que quería hacer en esa zona. Y en las conversaciones, pues salió, joder, y porque claro, aquí vivienda no nos dejaríais hacer, ¿no? Claro, yo aproveché y la eché al ancho y le dije, bueno, si soterráis el metro, desviéis el río y nos dais la dársena para el ayuntamiento, pues igual podemos hablar. Pues empezaron a hacer números, parece que les podría llegar a cuadrar y es a lo que hoy llegamos, ¿no? Y a lo que hoy llegamos, sin duda es pues un proyecto para mí muy ilusionante y sobre todo que tiene 3 retos, ¿no? El primero es el ambiental. Tiene reto ambiental porque, ¿por qué? Porque dejamos de tener lo que antes iba a ser. Antes prácticamente toda la dársena la iba a ocupar una depuradora, una macrodepuradora que iba a venir ahí. Pues bueno, parece que con la de Galindo a día de hoy más o menos ya funcionamos. Entonces ya lo único que necesitaría el consorcio sería un pequeño, bueno, pequeño, parecido al que hay, tanque de tormentas, que estaría totalmente integrado con lo que es la trama esa de la dársena. Pero aparte, podríamos recuperar todo el frente de la ría como humedal nuevo y también podríamos conseguir, gracias al desvío del río, que ese humedal pudiera verdaderamente nutrirse de ese agua y sobre todo hacer entre la ría y esa parte de la dársena una transferencia de agua con mareal, ¿no? Vamos a decir. Lo cual ambientalmente a esto ya solo nos quedaría añadir pues una zona de esparcimiento verde, natural, para que los vecinos y vecinas también puedan disfrutar de esa zona. Pero también tiene un reto cultural. Lo primero, todo ese frente de la ría tiene 2 hitos muy importantes o muy significativos culturalmente. Estamos hablando, por un lado, donde a día de hoy desembocan el río Udondo y el río Gobelas, que es el puente más antiguo de todo el estado, junto al de Isabel II, que está en Sevilla, de hierro, que existe en el estado a día de hoy, y el puente de los 8 ojos, que sería el que está más enfrente de la dársena. Para que os hagáis una idea, ahí se ve. Claro, tenía que traer alguna foto histórica, ya habían puesto algunos, no muchas, pero yo tenía que traer esa foto histórica que hay ahí con los 8 arcos, los 8 ojos que se ven ahí, que en su momento pasaba agua, y sobre todo el puente de hierro, ¿no? Que aunque a día de hoy está por arriba en hormigón, gracias a la urbanización que se está haciendo ahora por toda la parte de la ría, pues se va a poder poner en valor. Vuelvo a decir, este arco es de otro puente, exactamente, como bien dice Bastida, es de otro puente y lo tenía puesto por aquí. Es de un puente que había en el Arenal. En el Arenal había un puente. En la época carlista, en la guerra carlista, se derrumbó. Hicieron un nuevo puente allí y como no tenía mucho dinero, dijeron que a ver si aprovechaban ese trozo, pues porque aquí también en la guerra carlista habían roto ahí el puente que había y para traerlo ahí y aprovecharon los tirantes de ese puente para otro puente más en la zona de las Arenas y aquí trajeron ese arco en el que se aprovechó. Y a día de hoy, vuelvo a decir, es históricamente, o sea, y tiene un valor patrimonial importante porque es el más antiguo junto con el de Isabel II en Sevilla. Eso es. Y luego también, como no,
tiene como tercer punto el reto urbanístico, ¿no? El reto urbanístico que sin duda pues también es importante. Porque estamos hablando que, como os decía al principio, la primera cuestión que se les había pedido era que soterraran el metro en el ámbito que correspondía a esta modificación, ¿no? Pero ya no es solo que nos posibilite que en ese paso o en ese tramo esté soterrado, sino que esto está posibilitando el poder tener conversaciones pues, con el CTB, con ETS, para que el soterramiento, ojalá, pueda llegar a ser completo. ¿Por qué? Porque el soterramiento completo estamos hablando de que tenemos una valoración estimativa, ¿no?, que es cerca de 70 millones de euros. Este tramo, estamos hablando que gracias al impulso urbanístico pondría 30 millones de euros, más o menos. Lo cual, estamos diciendo tanto al gobierno como a gobierno vasco como a la Diputación de Vizcaya, de los 70 te ponemos 30, cosa que no ha hecho ningún ayuntamiento a lo largo de la historia en este país. Entonces, es un nuevo paradigma que se da y que verdaderamente, pues bueno, se está valorando y es una puerta abierta porque podemos hacer manifestaciones, nos podemos reunir, cerrar 80.000 calles, pero partimos de una realidad. Y, Eneco, aquí me corriges tú, pero en esta línea nuestra, no sé si el 60% de la línea está descubierta, ¿no? Si no es más. Yo creo que en general, de todo el trazado de metro línea 1, línea 2, hay casi que es un 50% está sin cubrir. Entonces, claro, ¿qué estamos diciendo con esto? Que, oye, que cualquier ayuntamiento que quiera aquí que se le soterre pues, el metro en su municipio, ¿no?, pues que participe también en ello. Y en eso estamos. En eso estamos, pero no solo es eso, sino que también, gracias a este avance urbanístico, lo que se va a conseguir es que sea permeable, ¿no?, esa zona de Lamiaco, Chopueta, pues con ese frente de la ría, que no tengan que andar pasando por encima del metro o dando toda la vuelta. Y como no, pues también lleva implícito vivienda. Y estamos hablando, pues, todavía no se sabe el número fijo, pero podemos estar hablando de en torno a 900 viviendas, de las cuales, pues, 400 pueden ser sociales, puede haber otras 100 viviendas dotacionales, que si sumamos a las 900 que habíamos hecho antes, más a las 72 de la zona de Arle, estamos hablando de 1.200 viviendas y a día de hoy tenemos apuntadas pues 1.600 personas, vecinos y vecinas de Leioa, que quieren una vivienda de protección social. Lo cual estaríamos teniendo en cuenta que de esas personas que están apuntadas, hay algunas que pueden ser parejas o que pueden estar apuntadas en alquiler y en compra, pues estamos hablando que con esto se podría solucionar el problema de los y las vecinas de Leioa en cuestión de vivienda. Lo cual, 3 retos, yo creo que importantísimos, un proyecto impresionante y sobre todo una cosa, y es que Leioa, por primera vez, después de que viniera en la época industrial las empresas aquí como Vicrila, Faes o Unilever, volveríamos a mirar a la ría y sobre todo volveríamos a mirar a la ría de una manera muchísimo más social. Y a modo de ejemplo os pongo ahí unos gráficos, a mí me encanta. Faltan las viviendas, es verdad que faltan las viviendas, solo se ven las cocheras y los campos de fútbol y demás, pero es cómo podría quedar ese grandísimo parque. Estamos hablando de 200.000 metros cuadrados de parque. Estamos hablando de 20 campos de Samamés. O sea, que no es... Que claro, cuando dice, no, es que se van a hacer muchas viviendas, yo, claro, les estamos exigiendo que nos regalen esos 200.000 metros cuadrados, les estamos exigiendo que nos desvíen el río y les estamos exigiendo que nos soterren el metro. O sea, esos son gastos de urbanización que le estamos metiendo a las empresas.
y 400 viviendas de protección, ¿vale? Y a modo de ejemplo de lo que podría llegar a ser también eso, pues es eso. Tenemos una zona, la que veis ahí arriba y a la derecha, pues que es la zona más húmeda, más humedal, que se podría recuperar y desde luego se podría generar un ecosistema pues muy, muy bonito. Y la otra zona, que no deja de ser recuperar, porque parece que no se recupera con otro. ¿Habéis visto la foto de antes cuál era? Las fotos de Javi Hacha. O sea, para mí esto es recuperar. Donde aparece la niña con la madre, creo que será, y el perro, para mí eso es recuperar esa dársena, desde luego, para la vida social de los vecinos y vecinas de Leioa, y estoy convencida que del entorno también. Y para mí este es el futuro. Es un futuro muy ilusionante, que no lo veremos como miembros del ayuntamiento. Espero que los que estén nos inviten a la inauguración, ¿no? Pero creo que, sí, que es bonito y que hay que seguir luchando por ello. Y vamos a Pinueta, volvemos a Pinueta, porque en Pinueta no se termina, y ahí sería la zona esa amarilla, o sea, amarilla, que aparece ahí, y que sería el crear un edificio municipal y un aparcamiento nuevo en el municipio. Es algo que se necesita, sobre todo porque el hogar de jubilados fue una cesión de uso de la BBK, pero que a día de hoy ya nos cobra. Entonces, el poder tener una instalación ahí municipal, yo creo que va a ser muy, muy bonita. Y vamos a algunas de las zonas que no estaban puestas como proyectos, pero que creo que también es importante. Y la primera es la de Chorierri. Y volvemos a la vivienda. Cuando se hizo el ascensor, en la falda de esa malda, aquí se llama malda euskaraz, Loma. loma, en la loma esa de Pinueta, o sea, de Chorierri a Lamiaco, ahí van 86 viviendas de protección social. Por la inestabilidad que tiene esa loma, ladera. Por la inestabilidad que tiene esa ladera, lo que se va a hacer es, se va a modificar y se va a llevar ahí, donde aparece el bloque azul, y vamos a generar también un nuevo acceso al barrio Chorierri, de tal manera que se puedan hacer accesos de dirección única, que va a mejorar también muchísimo la viabilidad de ese barrio. Y vamos a marcar VPS, alquiler social o en venta. Eso seguramente será en alquiler social. Vale. ¿Vale? Pero volvemos otra vez a 86 viviendas. Es que el número es terrible, grande. O sea, cuando hicimos aquí las 100 y pico en Yoandi, se comparaba con la época de Carapena, que creo que en todo Madrid habían hecho 300 y pico. Ya. Pero es así. Y vamos a otro proyecto también que es muy ilusionante y que es al lado de Vicrila, ahí entre Ibaiondo, donde las casas nuevas, esas que parecen ahora todo modernas, y donde vive Guruceta. Si no lo sabíais, os digo que vive el jugador del Atleti, vive ahí. ¿Vale? En ese rectángulo que aparece ahí, pues se está haciendo una modificación de planeamiento precisamente para una instalación de una clínica especializada en problemas cerebrales y demás, cogerlo con pinzas, una Itameni 2, y una residencia también para todo ese tipo de personas. Estamos hablando de una entidad que a nivel nacional va a ser muy puntera, que están muy interesados en venir ahí y que, bueno, a modo de ejemplo, pues podría ser algo así. ¿Vale? Y luego ya para terminar, pues deciros que viene como reto futuro el APO o el Plan General de Ordenación Urbana nuevo. Tenía aquí apuntes, ya ni los miro. Pero es algo muy importante que nos va a definir el futuro urbanístico de Leioa, y sobre todo en el que yo creo que tenemos que hacer un llamamiento para que participemos, ¿vale? Porque el hueco que dejemos nosotros lo van a ocupar otros. De hecho, lo están ocupando otros. Entonces, a mí sí que me gustaría que esta pequeña charla o gran charla, ¿no?, sirva para
para meternos un poquitín en la cuyu también y que participemos en estas cuestiones. Es un plan general que vamos a aprobar el avance en breve. ¿El avance qué significa? Que se van a aprobar pues 5 propuestas que aparecen ahí y de esas 5 habrá que decidir cuál cogemos. No quiere decir que haya que coger una u otra, sino que se puede hacer un mix también de las 5 que aparecen. Pero bueno, como cuestión más relevante, pues la 0 sería más o menos que nos quedemos como estamos. La A, de la A a la D van de más a menos, ¿no? Y así como cuestiones importantes, aparte de lo de la DARS, de menos a más, sí. Aparte de lo de la dársena, que estaría en una de estas también metido, que sería pues el desarrollo que queramos hacer por la zona de Peruri, es una de las cuestiones. El desarrollo que queramos hacer por la zona de Montiquea es otra de las cuestiones. Y la tercera importante, aparte del amoníaco y todo eso. Esas son las 3 más importantes que hay, ¿vale? Pero bueno, animaros a que participemos, todos y todas, porque ahí estamos diseñando el futuro de Leioa. O sea, los próximos 10, 15, 20 años, este plan general que tenemos a día de hoy lleva 20 años en vigor. De hecho, lo aprobó José Manuel Urrubieta en su momento, yo creo, y lleva 20 años en vigor y es el futuro de Leioa, ¿no? Y aquí ya sí que me gustaría, pues bueno, terminar esta presentación, ¿no? Pues con una frase, ¿no? Con una frase que no es mía, es de Martin Luther King, ¿no? Y deciros que da igual que seamos jóvenes, mayores, guapos o feos, ¿no? Porque lo que verdaderamente, sinceramente, a mí me gustaría, ¿no?, remarcar es que a modo de reflexión hay que terminar pues con esta frase, ¿no? O sea, y lo dijo Martin Luther King, si supiera que el mundo se acababa mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, ¿no? Y es muy, muy significativo, es muy poético, es muy filosófico, ¿no? Pero es que no dejemos que otros piensen por nosotros, aunque no vayamos a estar. Ha sido entre hoy y ayer. Ha salido una noticia, ha salido en prensa y la otra ha sido en Radio Euskadi, un experto en vivienda. La noticia ha sido que la socialdemocracia ha perdido el gobierno de la ciudad de Copenhague después de 122 años en el gobierno. Me imagino que habrá habido un paréntesis en la Segunda Guerra Mundial, pero hablaban de que la socialdemocracia había perdido las elecciones en la ciudad de Copenhague después de estar 122 años gobernando. Y ayer creo que había sido en Radio Euskadi, salía un experto en vivienda y le preguntaban por cuál era la solución a la vivienda y él decía que si la tuviese él no estaría en la radio. Sería un fenómeno mundial, pero que no había una solución concreta, que la solución radicaba en ser constantes en aquello que estás haciendo. Y cuando le ponían el ejemplo, porque lo suele utilizar mucho Bildu, de que hay que ir a copiar a Viena, bueno, a nosotros siempre nos ha sorprendido que una fuerza política que gobierna en muchos ayuntamientos en Euskadi y en muchos durante muchísimo tiempo, como Rentería, el ejemplo tengan que ir a buscarlo a Viena, como si no hubiese un ejemplo más cercano. Pero hablando de Viena, él decía, es que en Viena llevan haciendo las mismas políticas en vivienda 100 años. Que claro, uno no puede pretender trasladar el modelo de Viena y solucionar el problema de la vivienda en 4, porque allí llevan 100 años aplicando el mismo modelo para tampoco haberlo solucionado del todo, ¿no? Pero lo cierto es que no hacemos 122 años, no hacemos 100, pero es verdad que el partido lleva 46 años gobernando, liderando en gobiernos de coalición, muchos de ellos en Leioa, y que cuando venza este mandato pues serán
en torno ya a 48 años en el gobierno y lo que te rondaré Morena. Y es verdad que durante 48 años el objetivo del crecimiento urbano de Leioa ha sido siempre el de resolver problemas. No, la política urbana en Leioa no ha sido la del crecer por crecer. Ha sido, y lo hemos podido disfrutar en esta sala también, aquel recorte de periódico de Txomin, este alcalde, cuando recién nombrado venía a decir el desastre urbanístico de Leioa tiene aún solución. Y lo cifraba precisamente a que el 85% del territorio estaba todavía sin desarrollar. Luego ya estaba apuntando que a través del desarrollo urbano se podían resolver problemas de cohesión territorial, se podían resolver problemas de vialidad, se podían resolver problemas de falta de urbanización, se podían resolver problemas de falta de vivienda, se podían resolver problemas de falta de espacios verdes, se podían resolver problemas de falta de equipamientos. Pero también es verdad que cada vez queda menos suelo y que los problemas no van a desaparecer porque los problemas tienen la manía de reproducirse. Solucionas unos y se generan otros, ¿no? Has cifrado en la última parte de la intervención que el gran reto de Leioa ahora, entre todos los que has mencionado, sí es acertar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, porque va a definir los próximos 25 años y porque debería de apuntalar las medidas que se han tomado con el actual Plan General y con las anteriores normas subsidiarias, ¿no? La pregunta es, en tanto en cuanto queda menos suelo, ¿este Plan General es más decisivo que los anteriores? ¿Hay mayor responsabilidad a la hora de acertar en sus proyectos, en sus apuestas? ¿Obliga a pensar mejor a qué dedicarlo? Es decir, ¿antes nos podíamos permitir más errores que ahora? Hombre, sin duda, ¿no? Tú lo has dicho, que ya Txomin lo vaticinaba, ¿no? Que era un caos urbanístico el que había en Leioa. Entonces, si es un caos, a poco que hagas y lo hagas medianamente bien, pues sale, ¿no? Se ha hecho mucho y se ha hecho muy bien. Pues claro, ahora el siguiente referente, ¿qué es? Pues el Parque de Arriena. Y el siguiente parque no puede ser peor que el de Arriena. Entonces, ya nosotros nos vamos autoexigiendo eso y la ciudadanía también nos va a autoexigir eso. Entonces, eso es clave, ¿no? Y sobre todo en el tema de vivienda. Estamos hablando en Leioa hemos tenido la suerte de que muchos nos hemos podido quedar a vivir en Leioa. Muchos jóvenes han podido quedarse a vivir en Leioa. Yo al principio, cuando hice el primer borrador de la charla, había puesto cuáles habían sido, a ver, no mis logros, pero sí lo que yo había hecho en Leioa desde que yo entraba en el ayuntamiento, ¿no? Y claro, a mí me salían, pues no sé si eran 1000 y pico viviendas de VPO, con sociales también, de alquiler social. Digo, ostras, estamos hablando en época de crisis económica, que aquí, gracias a que se había hecho ese desarrollo urbanístico, se había gestionado en los momentos complicados, se había gestionado bien, estábamos en parrilla de salida para en el momento que vino la crisis, que solo se podía hacer VPO, el poder hacer, pues solo en Leioandi, estamos hablando de más de 400 viviendas de VPO. Y fueron Leioandi, más en Torresolo otras 300, 200 y pico viviendas. O sea, estamos hablando de muchas viviendas de VPO de golpe que se pudieron hacer en un momento de crisis porque hubo esa planificación adecuada. Sin duda, el suelo nos va quedando cada vez menos para desarrollar. A ver, no es que nos quede poco, sino que lo que tenemos lo queremos. Queremos hacer viviendas, pero queremos tener un parque de 80.000 metros cuadrados, que es la UID. Y tampoco quieres agotar todo el suelo. Eso es. Ni muchísimo menos. Queremos hacer VDN, que no he dicho antes también, pero ahí va un parque de más de 20.000 metros cuadrados en VDN. Parque público, verde. Entonces, claro, si tú vas con eso, y encima queremos con una densidad
mínima, que es el 0,4 que nos exige ahora la ley, que es lo mínimo. Porque, claro, podemos ir a torres de 8 alturas, ponemos el 1,2% de densidad por metro cuadrado y podríamos hacer muchísimas más viviendas. No hemos querido nunca ir por ese camino y yo creo que no debemos de ir por ese camino, por la sostenibilidad también del propio municipio y de los equipamientos también, que necesitamos para este municipio.